Y usualmente son medianamente o razonablemente sencillas ese tipo de demostraciones. Otra forma de demostrar es sencillamente partir de la expresión completa y tratar de demostrar que esa expresión completa es un teorema, es decir, alcanzar a otro teorema. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Estamos claros? Bien. Entonces ese es el primero de los teoremas que estamos viendo en la segunda parte de la clase. Ahora vamos a ver que realmente se cumple la doble negación. ¿Qué significa que nosotros tengamos el teorema de la doble negación? Lo que estamos diciendo es que si nosotros negamos 2 veces es equivalente, o negamos un número par de veces, es equivalente a que no hubiésemos negado. ¿Bien? Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces queremos demostrar la doble negación. Es decir, no P es equivalente a P. Entonces vamos a partir de que esta expresión es la expresión P que queremos demostrar y vamos a alcanzar un teorema que ya conozcamos o que ya hayamos probado. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos ver al estudiar esta expresión? ¿Cuál es el teorema conocido que podemos aplicar allí? La distributividad. ¿Sí? En verdad, yo no podría hacer esto. Uy. A ver, ¿qué les parece esto? ¿No podría aquí aplicar que el operador es simétrico y hacer algo como esto? Y me queda la reflexividad. ¿Sí? Sí se puede. Para eso hay que aplicar asociatividad y después simetría. Y después distributividad. Ok, nuevamente les estoy haciendo la pregunta y también lo estamos grabando. Esta expresión puede transformarse en esta expresión haciendo uso de la simetría de la equivalencia. No, yo no estoy diciendo en un paso. Ok, vamos por paso. Justifíquenme por qué sí se puede y yo les voy a decir por qué no se puede. Es importante que quede grabado por qué no se puede. Yo en verdad lo haría separando el no. No, en un solo paso. En un solo paso. Ah, no, en un solo paso no se puede. O sea, pero la simetría se aplicaría en alguno de los pasos. Ok, vamos a aclarar la duda, ¿verdad? Porque no es la primera vez que esto lo vemos. Si yo pudiera pasar de ¿qué estoy suponiendo, verdad? Si yo realmente estoy aplicándole a este operador la simetría y estoy pasando de esta expresión a esta expresión. Lo que estoy suponiendo, si eso lo hiciese, es primero que realmente este operador de negación está siendo aplicado a toda esta expresión. Y bueno, además, un error de que, por supuesto, al aplicarle esta expresión, después se lo pego a el no P que queda. Pero el error más grave realmente está al comienzo de agarrar y pensar que este operador está aplicado a toda la expresión. Y no lo está. Entonces,
es un problema de precedencia de los operadores. Acuérdense que si nosotros hablamos de la precedencia de los operadores que conocemos hasta el momento, ¿cuál es el operador que tiene la precedencia más baja? La equivalencia. Y la negación tiene la precedencia de los operadores unarios, ¿verdad? Si nosotros vemos, los operadores unarios tienen una precedencia más alta que los operadores binarios. Entonces empieza la sustitución textual, después los operadores unarios, en este caso la negación, después ¿quiénes vienen? La conjunción y la disyunción, después la implicación y el consecuente, y finalmente la equivalencia. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos esta expresión, estos dos operadores de negación deben ser evaluados antes que el operador de equivalencia. ¿Ok? Estos dos operadores de negación se evalúan antes que el operador de equivalencia. En cuyo caso, si ustedes quisieran o estuviesen tentados a aplicar la propiedad de simetría de la equivalencia, lo único que estarían obteniendo es algo como esto. ¿Ok? Ojo con ese error, un error típico de no conocer la precedencia de los operadores. Bien, entonces, bueno, queremos probar esta expresión, que esta expresión es un teorema. En base a los teoremas que conocemos hasta el momento, ¿qué podemos aplicar? Lo que podemos aplicar definitivamente es el 3.9, que nos dice que el operador de negación es distributivo sobre la equivalencia. Y acuérdense que lo único que dice es que si yo tengo el no de P equivalente a Q, eso es equivalente a no P, equivalente a no Q. Ahora, ¿cuál es la sustitución que nos toca hacer en este caso? La sustitución es P, Q, ¿verdad? ¿Y P por quién se sustituye? Por no P y Q por P. Ahora veamos quién es E. E es Z. ¿Quién es X? No de no P equivalente a P. ¿Y quién es Y? No de no P equivalente a P. Lo que hizo, ahora sí pasamos el no P afuera de la equivalencia y lo estamos agrupando en toda la equivalencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Simetría. Ahora sí podemos aplicar la simetría. ¿Para qué? Para volver a voltear esta expresión, aplicar nuevamente la regla de Leibniz con el teorema 3.9 para que nos quede que no P es equivalente a no P. Y alcanzamos reflexividad sustituyendo P por no P. Entonces nos queda
el no de P equivalente a no P. Aplicamos 3.9, que es distributividad del no sobre la equivalencia. Donde la sustitución es Q por no P, E es Z, X es no P equivalente a no P, y Y es sencillamente no P equivalente a no P. Entonces esto nos da no P equivalente a no P, y básicamente alcanzamos el 3.5, que es la reflexividad de la equivalencia, donde decimos que P es equivalente a P y estamos haciendo la sustitución de P por no P. Y de esta forma queda demostrada la expresión. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? El siguiente teorema básicamente nos dice qué ocurre cuando negamos el false. Y la negación del false básicamente es equivalente a true. Entonces, si nosotros decimos no false, eso es equivalente a que estuviésemos diciendo true. Entonces, bueno, vamos a hacer esta demostración. ¿Cómo podemos hacer esta demostración? Nosotros teníamos una definición del false, ¿verdad? ¿Y cuál es la definición que teníamos del false? ¿Cómo se definió el false? Nosotros sabemos que el false es equivalente a no true, ¿verdad? Entonces nosotros pudiésemos fácilmente, ¿verdad? Nosotros pudiésemos partir del no false. ¿Y cuál es la definición del false? 3.8, que básicamente lo que nos dice es que false es equivalente a no true, y básicamente, ¿quién es E? No Z, ¿quién es X? False. ¿Y quién es Y? No true. Y lo que estamos obteniendo aquí es no true. ¿Qué hago con esto? Quiero alcanzar true. Quiero llegar al true. ¿Cómo al partir del no true llego al true sin usar el teorema de doble negación que ya demostramos? Entonces, básicamente lo que debemos hacer, ¿verdad?, es aplicar nuevamente nuestra regla de... ¿Cuál regla vamos a aplicar? ¿Qué hacemos? Queremos llegar al true. ¿Cómo hacemos la demostración? Muy bien, perfecto. Lo único que sabemos es que el Q es equivalente a ¿quién?
sea, nosotros no tenemos dos definiciones, una definición del false y otra definición que nos dice que el true es equivalente a Q equivalente a Q. Entonces, básicamente ahora, como yo no les estoy permitiendo usar los teoremas que ya hemos demostrado, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es ver cómo reescriben este true que está aquí. ¿Y cómo vamos a reescribir ese true que tenemos allí? Pues básicamente lo único que sabemos por la identidad, el 3.3, que es la identidad de la equivalencia, es que true es equivalente a Q equivalente a Q. ¿Y quién es E? ¿Quién es E? El no Z. ¿Quién es X? True. ¿Y quién es Y? Q equivalente a Q. Eso nos da la siguiente expresión. No, Q equivalente a Q. ¿Bien? Entonces ahora empezamos a aplicar nuestro teorema 3.9. ¿Y el teorema 3.9 qué dice? Teorema 3.9 es distributividad de la negación sobre la equivalencia. No P equivalente a Q es igual a esto, donde básicamente nosotros estamos sustituyendo el P por el Q. ¿Ok? Y E no es más que el no de Z, X es no Q equivalente a Q, y el Y no es más que no Q equivalente a Q. Esto nos queda el no, paréntesis, de no Q. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Debemos aplicar simetría de la equivalencia. .2 simetría de la equivalencia, que básicamente nos dice que P equivalente a Q es igual a Q equivalente a P. Y en este caso, ¿quién es P? P es no Q. ¿Quién es E? Es no Z. ¿Quién es X? No Q equivalente a Q. ¿Y quién es Y? Q equivalente a no Q. Y con esto alcanzamos el no de Q equivalente a no Q. Ahora vuelvo a aplicar el 3.9. Vamos a seguir en esta pizarra. Entonces, aplico el 3.9. ¿Y por qué quiero aplicar el 3.9? Para introducir esta negación en el Q. Entonces, distributividad de la negación sobre la equivalencia. Eso nos queda no P equivalente a Q, no P. ¿Cuál es nuestra sustitución? Nuestra sustitución es PQ, ¿verdad? P se sustituye por Q y Q se sustituye por no Q. E es Z, X es no Q equivalente y Y es no Q equivalente a no Q. Y con esto alcanzamos no Q equivalente a no Q y por 3.3, que es identidad
de la equivalencia que nos dice que true es equivalente a Q, donde tenemos la sustitución de Q por no Q. Decimos que E es Z, X es no Q, equivalente a no Q, y Y es true, alcanzamos true. Y básicamente esa es nuestra demostración de que cuando tenemos no false, eso es equivalente a que tuviésemos true. ¿Bien? En esta sección vemos hasta el 3.19, ¿verdad? Entonces, realmente lo que nos está dando el 3.14 es una definición alternativa de la equivalencia, perdón, de la inequivalencia. Lo que nos está diciendo el 3.14 es lo siguiente, que si nosotros tenemos la inequivalencia entre P y Q, eso es equivalente a que básicamente tengamos no P equivalente a Q. El 3.15 básicamente nos está relacionando el false. Y nos está relacionando el false con el negado de P cuando es equivalente a P. Entonces, vamos a hacer esta demostración de no P equivalente a P equivalente a false. ¿Qué hora es? 3:15. Entonces queremos demostrar no P equivalente a P equivalente a false. Entonces, acuérdense que tenemos dos métodos de prueba. Podemos partir de esta expresión como un todo y alcanzar un teorema, o sencillamente podemos ver que esta expresión se puede dividir en sus dos subexpresiones, la subexpresión P equivalente a no P equivalente a P y la subexpresión Q, y tratar de, a partir del no P equivalente a P, alcanzar false. Entonces, bueno, vamos a partir del no P equivalente a P y vamos a tratar de derivar el false. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar el 3.9 que nos dice que este operador es un operador, la negación es un operador distributivo sobre la equivalencia, y eso nos está diciendo que es la distributividad de la negación sobre la equivalencia, es decir, que si tengo no del P equivalente a Q, eso es equivalente a tener no P equivalente a Q, donde se hace la sustitución de Q por P, donde E básicamente es Z, X es no P equivalente a P y Y es igual a no P equivalente a P. Entonces, ¿qué alcanzamos? Alcanzamos no de la equivalencia de P con P. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos de la equivalencia de una expresión consigo misma? Porque sabemos que si tengo una expresión equivalente